Ahora escucharemos sus preguntas. Tengo aquí 4 nombres anotados. Está Daniel Blancas, de La Crónica. Adelante, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Leticia. Gracias. Aquí, Leticia, en la mañana solemos escuchar mucho esa palabra, siempre se ha enarbolado las palabras transparencia, rendición de cuentas, pero por otro lado, en un aparente contrasentido, y ahí están las denuncias, se ha comentado que la Secretaría de Educación Pública ha reservado diversa información en torno al proceso de construcción del marco curricular y de los libros de texto. Para aclarar, Leticia, ¿qué es exactamente lo que la SEP tiene como reservado y sobre todo por qué? Y esto es una pregunta que va ligada con otra. Ayer refería Marx que las asambleas están grabadas en YouTube y las podemos ver, yo las pude checar y me di cuenta de cómo es que pues ciertos líderes, ciertos pues digamos representantes de la cúpula sindical, pues eran los que tejían, los que manejaban, los que controlaban las discusiones, los que decían quién participaba, los que hacían protocolos para ellos mismos incluso reconocerse. He hablado con maestros, he tenido la oportunidad ya de hablar con maestros, algunos efectivamente me han contado cómo es que participaron en este proceso y lo que les costó participar. Es decir, no fue algo fácil para ellos. Tuvieron como contrincantes nada menos y nada más que al sindicato y a las autoridades estatales que no les daban información, que les escondían las convocatorias, que les daban información manipulada. Hoy mismo el CENTE saca un desplegado y usted, secretaria, le agradece a los maestros por el apoyo a este proceso cuando el desplegado está firmado solamente por líderes sindicales y jefes de sección. Y usted dice, gracias maestros, cuando ellos no son los maestros. Entonces, la pregunta en esta segunda parte es, ¿hasta qué grado la construcción del marco curricular y los libros de texto fue controlada por esta cúpula sindical, que ya sabemos que está ligada a la corrupción, al negocio de cuotas y al tráfico de influencias, y no a los maestros a ras de tierra? Es decir, ¿se planchó con este corporativismo intocable este proceso de libros y de marco curricular? Primero, quisiera comentarles que habíamos quedado ayer o habíamos comentado y nos parece interesante que las preguntas fueran en relación con los contenidos del grado que estamos estudiando. De lo contrario, no va a haber esa retroalimentación entre lo que hemos escuchado aquí de las maestras y lo que estamos queriendo transmitir. Habrá respuesta a todas las preguntas en su momento, pero quisiera que las siguientes preguntas fueran en relación con los contenidos y así mañana, segundo, tercero, cuarto, quinto, más. Quisiera comentar realmente que en torno a la información, nosotros había un proceso subjurídico, estaba reservada una información y no solamente sobre el proceso, sino sobre el contenido de los libros. ¿Qué más transparencia que los libros ya están publicados? Entonces platicaremos aquí con comunicación, buscaremos la forma de cómo hacer transparente todas las personas que participaron. No sé, quizás un micrositio donde puedan estar todos los documentos, las actas. Tenemos actas de las gentes que participaron, tenemos firmas de las gentes que hicieron propuestas, podemos publicarlo. Tenía que ver con un proceso jurídico, la transparencia están a la vista de todos los libros de texto en la página de la CONALITEC. Entonces ya no va a haber ninguna información reservada, secretaria. No está ninguna. Reservada. Nada. Ahorita no tenemos solo esas dos opiniones, están públicas. Porque ahí está la denuncia de que se reservaron por 5 años ciertas partes del proceso. ¿Esto es falso?
pero ya están publicadas, entonces aunque se hubieran reservado, están publicadas. La participación de los maestros tiene muchas vertientes y muchas de ellas, y tiene que ver con quizás el desplegado desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que fue el día viernes que lo publicó, y nosotros trabajamos con los maestros todos los días y a lo largo de todo el año en los consejos técnicos escolares hemos estado platicando, discutiendo, compartiendo información con los maestros en sus escuelas, y muchos de ellos no solo en la formación, en la conformación de este programa, esta propuesta pedagógica, también en lo que hace falta, también en lo que tenemos que trabajar, también en el reconocimiento a su autonomía profesional. Y eso es lo que agradecen ellos, y nosotros agradecemos su participación permanente. Eso es lo que nosotros hacemos con los maestros todos los días. ¿No hubo control corporativo, maestra, del CENTE sobre este proceso? Puedo asegurarle que no. Aguilar, reportera de la octava de Grupo Radio Centro, y preguntarle puntualmente sobre el contenido de los libros de texto. ¿Quién avala pedagógicamente estos materiales, específicamente en dos ejemplos? El hecho, la pertinencia de que en los contenidos de los primeros años se enseñe el uso del lenguaje cotidiano con el uso de contracciones, qués, qué, tons, y también en este sentido, y aunque se aclara en este ejemplo que hay algunas variantes que son correctas e incorrectas, ¿por qué la importancia para la SEP de que se entienda el uso del lenguaje cotidiano? Pero también en torno a otra lectura, específicamente los niños MEPA, que se encuentra en el libro de múltiples lenguajes en la página 134, si considera usted, secretaria, o la SEP, que este contenido es racista, clasista, o si divide esto debido a que incluso contiene palabras discriminatorias como indio debido a las críticas que ha recibido. También en este contexto preguntarle si ustedes en la elaboración de estos materiales escolares han utilizado o de alguna manera buscado, aportado, retomado pedagogía de otros países en estos materiales, si se hizo, en qué contexto se aterrizó y si nos pudieran dar ejemplos de ello, y también finalmente si nos pudiera responder cuáles son los retos y los obstáculos a los cuales han enfrentado ustedes, los docentes que señalan participaron en la elaboración de estos materiales a la implementación de la nueva escuela mexicana. Por favor, secretaria. Muchas gracias. Le vamos a pedir a la investigadora Ana Laura Gallardo que conteste una primera parte de esta pregunta, después un poco a la maestra Chela y termino dando un comentario. Sí, respecto a las revisiones que se hicieron, tanto del plan de estudios como de los programas, como de los libros de texto, fueron múltiples las instituciones, empezando por miembros del CONACYT, de las universidades públicas y privadas, los mismos docentes a partir de su experiencia. Entonces, las revisiones las avalan las mismas instituciones, digamos, educativas, los centros de investigación, también varias asociaciones de profesionistas que revisaron las secuencias, que revisaron la conformación, digamos, de la graduación de aprendizajes, que le llamamos siempre en los programas de estudio, ¿no? Entonces, y sobre todo en la revisión que se hizo justamente de los balances respecto de otros cambios curriculares y que evidentemente no habían funcionado. Yo creo que esa también es una base muy importante que avala estos cambios, ¿no? Tenemos muchos años postergando cambios muy importantes de actualizaciones, tanto de la enseñanza de contenidos como de las disciplinas escolares en sí mismas. Entonces, ahí hay, digamos, elementos que fundamentan, como yo lo decía hace un rato, sobre el caso, por ejemplo, de la enseñanza de las matemáticas, no en abstracto, sino justo desde la práctica, etcétera. Respecto al texto del MEPA, me parece que hay una confusión sobre su entendimiento. Ese texto está elaborado por una niña que narra su experiencia. Entonces, nosotros no podemos llamarle a la experiencia de la niña racista, sino a la que ella vivió como tal. Entonces, narrar una experiencia autobiográfica y utilizarla como un elemento para la discusión y la reflexión es evidentemente necesario, porque tenemos justamente un problema de racismo, de clasismo en nuestro país que necesitamos primero evidenciar y luego justamente estudiar y analizar.
Entonces, ese texto es necesario en la medida en la que explica ese tema, ¿no? Expone, digamos, una vivencia y luego entonces se trabaja sobre esa vivencia, se reflexiona sobre esa vivencia. Entonces, hay un malentendido respecto a que eso divide, no puede dividir la experiencia de una niña, al contrario, lo que nos tiene que poner en alerta es cómo hacemos para que eso deje de pasar, no entonces si la vivencia de la niña está bien o mal, ¿no? Y por otro lado, como ya también se decía, hemos tratado de recuperar justamente balances de lo que ha sucedido en otros países, básicamente en América Latina. Las pedagogías de otros países las hemos considerado, pero básicamente nos hemos tratado de centrar en nuestra tradición de la pedagogía mexicana, porque justamente por muchos años se volteó a ver otros contextos, otros escenarios, otras posturas en torno a la educación que importamos sin contextualizar, sin reflexionar críticamente y evidentemente no nos llevaron a buen puerto. La experiencia que tenemos nosotros en nuestro país, la pedagogía mexicana, tiene más de 100 años. Y evidentemente tenemos todo un acervo que justo es el que se ha echado a andar en este plan de estudios 2022. Y por supuesto lo que implica, ¿quiénes son nuestros contextos más cercanos en términos de otras pedagogías? América Latina, ¿no? Quienes tienen las mismas condiciones o condiciones parecidas respecto no solo a nuestro contexto educativo, sino al contexto también de las transiciones, etcétera. Insisto, por muchos años, que no está mal, ¿no? Recuperar las experiencias de otros países, etcétera, pero qué tanto eso lo asumimos sin reflexionarlo, sin contextualizarlo, solo porque pareciera ser que eso funciona y entonces un poco nos vamos como con la idea de que hay que seguir lo que hacen otros países cuando nosotros tenemos todo un acervo de pedagogía mexicana del cual podemos echar mano y que evidentemente está basado en la experiencia y en el estudio de la educación, tanto de los maestros como de muchos de los centros de investigación educativa, ¿no? Yo por ahí dejaría. Sí, me quiero referir a el uso real de la lengua, que es lo que se trabaja ahora. Antes era una lengua lo que se trabajaba en el aula y otra muy distinta en la sociedad. La lectura y la escritura son prácticas sociales, entonces este enfoque también es de un enfoque sociocultural y cercano a los niños, no un lenguaje como antes que eran frases hechas exclusivamente para la enseñanza. Tenemos el ejemplo de Mafalda, de mi mamá me mima, mi mamá me ama, etcétera, que no tenía nada que ver con la vida del niño. Entonces se trabaja un lenguaje real. Y solo comentarle que hay buena relación con cada una de las autoridades educativas estatales y todas nos han manifestado la confianza en la propuesta de la nueva escuela mexicana. No hay jurídicamente ningún impedimento. Octavio García, de W Radio. Gracias, secretaria. Buenas tardes al presidium. Bueno, quisiera preguntarle, antes contextualizar mi pregunta, si ya está enterada usted que, por lo que acaba de decir al último, que Nuevo León se ha sumado a este rechazo de distribuir los libros de texto gratuitos, y también si está enterada que la jueza tercera de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Yadira Elizabeth Medina Alcántara, determinó que la dependencia a su cargo pues no se ha acreditado con la impresión de libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024 y si se realizó conforme a los programas y planes aprobados. En ese contexto yo quiero preguntarle por qué no han publicado los programas sintéticos de los que ya se habló en esta conferencia y también por qué reservar la información de las supuestas consultas a miles de docentes, por qué no se ha hecho público. Gracias por su respuesta. Gracias. Ya con buscaremos el mecanismo de hacerlas públicas, no tenemos nada que ocultar y la información hasta el último momento antes de entrar a esta conferencia por parte del área jurídica es que los requerimientos que nos han hecho la jueza y todos los judiciales, todos siguen un proceso. Nosotros hacemos uso de los elementos legales que tenemos y por el momento no hay impedimento para que podamos seguir con la distribución de los libros de texto y los programas sintéticos se publicarán
antes del inicio del ciclo escolar. Ahora, Juan Hernández, del diario Basta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, secretaria. Buenas tardes a todas y todos. He estado escuchando atentamente en este caso, las intervenciones que han tenido ustedes, también las de las intervenciones de mis compañeros. Por un lado, aquí, bueno, lo que se está manejando aquí es la forma en que se diseñaron los libros, en la que se hizo la planeación, en la que se estructuró precisamente todo pues, material didáctico y educativo basado en una nueva realidad que se vive en el país, ¿no? O en este caso también en una necesaria actualización tanto de conceptos como en este caso, ya no podemos hablar de la lectura de aquel caracol que va por el sol, ¿no? Ya tenemos que hablar de cosas más actualizadas. Aquí viene esta reflexión rápidamente. Por un lado, aquí la exigencia de grupos, en este caso ya sean de docentes a favor o en contra, o en este caso también de distintas figuras, lo que están pidiendo es si hay la posibilidad de que se cambie o qué es lo que se quiera cambiar. No sé si ustedes qué tipo en este caso, ahorita en estas exposiciones que ustedes han hecho, si les han hecho llegar precisamente, pues, dónde se tendría que hacer la supuesta, en este caso, corrección en los libros. Reitero, hablan aquí de un adoctrinamiento, hablan aquí de diferentes temas, pero por lo que hemos estado, por lo que he estado escuchando y por lo que ustedes han estado exponiendo, pues han participado especialistas de todo tipo y de toda índole. En este caso, sí preguntarles, ¿va a ser la misma tónica durante todos estos 5, 6, 7 días lo que dure esta exposición? Uno, ¿habrá la posibilidad de cambiarlo? Como alguna vez lo dijo el presidente, que todo es perfectible, y en todo caso, si es así, ¿cuándo sería y cómo se podría hacer? Porque ahorita definitivamente, y por lo que usted está mencionando, los libros ya pues ya están publicados, ya están impresos, y lo que se quiere es, en este caso, que no se distribuyan. Pero bueno, estamos hablando aquí de una inversión económica, pero también estamos hablando aquí de una inversión en educación, o en este caso de especialistas, y una inversión, en este caso, de tiempo. Nos guste o no, les guste o no, hay diferentes posturas, pero en este caso estamos hablando del contenido del trabajo y de lo que se ha venido realizando. Entonces, sí me gustaría que por favor me respondiera esta parte, y un poquito también, si me pueden decir, a ustedes como especialistas, ¿en qué les han de alguna manera rebatido, ahorita hablando de primer año, de lo que ahorita ustedes han expuesto? Sería todo. Muchas gracias. Ana. Bueno, respecto a los contenidos de los libros de primer grado, no hemos recibido, digamos, formalmente, porque estos que comentaban hace un rato no son de primer grado, el del texto MEPA, en fin. Estamos justamente reforzando ciertos elementos sobre la alfabetización inicial en estos dos libros sobre los lenguajes, que justamente podrían ser, digamos, como elementos críticos para algunos docentes que tengan necesidad de herramientas extras para la alfabetización inicial y para el desarrollo del pensamiento matemático inicial. Pero básicamente en el caso de primer grado, esto que usted pregunta es interesante porque justo nos pone en la sintonía de qué tanto se han leído los libros y más bien qué tanto se comenta sobre lo que se piensa que tienen, ¿no? Yo creo que eso también lo vamos a ir viendo con el tiempo, porque evidentemente pues hay que leerlos, hay que revisarlos, hay que analizarlos antes justamente de decir, bueno, en esto está, o las cuestiones que se necesitan reforzar, etcétera, y que también tienen que ver con el desarrollo mismo del uso que se les dé durante el ciclo escolar, porque muchas veces un libro no puede saberse su alcance hasta que justamente no es probado ya en las aulas, cómo funciona, cómo no, y todo eso evidentemente pues va a haber un reenvío importante para poder seguir trabajando de la mejor manera los distintos instrumentos del modelo pedagógico, ¿no? Pero en este caso estamos iniciando y evidentemente sí, pero esos son solo con base en el trabajo y en el uso que se haga de los mismos, ¿no? Ana Meli.
Sí, gracias. Bueno, nada más también comentar que dentro de esta nueva escuela mexicana, dentro del marco de la autonomía curricular y autonomía profesional, ya lo decía el doctor Marx Arriaga, existen más de 30 metodologías para poder trabajar, metodologías activas. Al menos los libros de texto te proponen 4. Nosotros como docentes podemos determinar en un momento dado qué otra metodología puede servir para poder abordar esos contenidos, esas problemáticas sociales, esos temas de interés social, así como también considerar que es muy importante que reconozcamos que el libro de texto es un instrumento más, ya lo comentaban en algún otro momento, es un instrumento más que nos va a ayudar a poder abordar ese aprendizaje. Sin embargo, como maestros hemos echado mano de múltiples herramientas, de diferentes situaciones, contextos, entonces existe hasta cierto punto esta libertad de poder ejercer la docencia. Chela. Sí, bueno, estos libros serán perfeccionados en la práctica por los maestros. Entonces, tenemos esa propuesta, pero ya en la práctica los maestros siempre hemos hecho nuestras aportaciones, hemos modificado incluso algunos programas de acuerdo al contexto, de acuerdo a las necesidades de nuestros alumnos. Entonces, claro, todo texto es perfectible, entonces no son textos ya para siempre, sino que se van a ir tomando en cuenta las consideraciones que hacemos los maestros en las aulas y vamos a también a aplicar estrategias didácticas. Entonces también la nueva escuela mexicana propone un trabajo colaborativo que se va a dar en los consejos escolares, pero también en las academias, en fin. Entonces eso puedo decir.